Hola a todos y bienvenidos a una edición de Panorama Global. Soy Mariani Vázquez. Hoy viajamos al corazón de Chanel africano, una región que muchos desconocen. Dentro de esta región hay un país que concentra más ataques que cualquier otro en el planeta. Se llama Burkina Faso. Un país que en menos de 10 años pasó de la estabilidad relativa a convertirse en el escenario de golpes del Estado, crisis humanitaria y una feroz disputa con los recursos naturales. Sergio, ¿qué nos encontramos cuando miramos a Burkina Faso hoy? Gracias, Mariani. Lo primero que llama la atención es una contradicción tan común en el continente africano. El país con un subsuelo extraordinariamente rico que figura entre los más pobres del mundo. Más de 23 millones de habitantes, una esperanza de vida de apenas 61 años y un ingreso per cápita de alrededor de $952 según el Fondo Monetario Internacional. Pero bajo ese suelo hay oro, magnesio, zinc y otros minerales muy codiciados. Para entender cómo llegó Burkina Faso a esta situación, hay que mirar al pasado. ¿Cómo contribuye esta crisis, Sergio? Es un proceso largo. En la época colonial, Burkina Faso se llamaba Alto Volta y era territorio francés. Obtuvo su independencia en 1960, pero la influencia de Francia nunca desapareció del todo. Durante décadas, el país mantuvo acuerdos militares con París y usó el franco, una moneda compartida que muchos analistas han descrito como un instrumento de control económico postcolonial. Para el 2015, cuando sufrió sus primeros ataques yihadistas, la situación de seguridad se fue deteriorando. Los grupos armados, llegados en parte desde Malí y vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico, encontraron terreno fértil en el norte del país donde el Estado principalmente nunca había tenido presencia real. ¿Y esa crisis de seguridad terminó detonando una crisis política? Exactamente. En enero del 2022 hubo un primer golpe de Estado que derrocó al presidente Kabore, acusado de no haber podido frenar el avance yihadista. Y apenas 8 meses después, en septiembre del mismo año, un segundo golpe llevó al poder al teniente coronel Ibrahim Traoré, con tan solo 34 años, convirtiéndose en uno de los líderes de Estado más jóvenes del mundo. Y con Taoré llegó un giro total en la política exterior. Sí, las fuerzas militares francesas fueron expulsadas, los diplomáticos galos también, los medios de comunicación franceses igual. Y en enero del 2024, Burkina Faso anunció junto a Malí y a Níger su salida formal de la CDA, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que crea su propia Alianza de Estados del Sahel, un nuevo bloque que mira mucho más hacia Moscú que hacia París o hacia Bruselas. Hablemos ahora del motor económico del país, porque ahí está uno de los nudos del conflicto. ¿Qué tiene Burkina Faso que lo convierte en objetivo de tantos actores? El oro, principalmente, Mariani. Burkina Faso es el quinto mayor productor de oro de África y ese metal es su principal fuente de ingresos de exportación. Pero también tienen magnesio, zinc, cobre y fosfatos. Durante años, esas riquezas fueron explotadas sobre todo por empresas occidentales, canadienses, australianas y europeas. Algo que la Junta de Traoré ha decidido cambiar. Y de forma muy decidida, en agosto del 2024 el gobierno nacionalizó dos minas de oro, Wahñón y Boungou, que habían pertenecido a la empresa canadiense Endeavour Mining. El ministro de Economía, Abubakar Nakanawa, anunció que el Estado pagaría $90 millones por los activos. Luego, en junio del 2025, nacionalizó cinco activos mineros más. Y en marzo del 2025 presentó un plan quinquenal de $64 mil millones para transformar la economía y procesar materias primas localmente en lugar de exportarlas en bruto. Una agenda que suena ambiciosa, pero se desarrolla en medio de una guerra. Así es, Mariani, y eso lo cambia todo. La economía depende en un 80% de la agricultura para dar empleo a la gente, según el Banco Mundial, y el conflicto ha destruido esa base productiva en muchas regiones. Cerca del 30% de la población vive con menos de $1 al día, según la Oxfam. Por tanto, el conflicto interrumpe cosechas, bloquea carreteras y hace inaccesibles los mercados locales. En este escenario de debilidad del Estado y recursos en disputa aparecen dos actores que son clave para entender todo esto, los grupos brigadistas y el grupo Warner. ¿Cómo es este panorama de seguridad hoy, Sergio? Burkina Faso enfrenta principalmente a dos organizaciones armadas. Por un lado, el Jinin, que en español sería el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, vinculado a Al-Qaeda.
Es el grupo más activo y el que más territorio controla. Por otro lado, está el Estado Islámico en la Gran Sahara. Según el Instituto Español de Estudios Estratégicos, durante el 2024, el JNIM lanzó ofensivas a gran escala en el norte y oriente del país, con un número muy alto de bajas militares y civiles. La masacre de Barsalogho en agosto del 2024 fue uno de los ataques más letales del año en todo el mundo. El JNIM asesinó a cientos de civiles que en ese momento estaban construyendo trincheras defensivas para protegerse. Sergio, las cifras son realmente alarmantes. Tengo entendido que el índice global de terrorismo en el 2025 designó a Burkina Faso como el país más afectado del mundo. Pero ¿qué papel juega Warner en todo esto? Wagner, hoy reorganizado bajo el nombre de Africa Corps y dependiente directamente del Ministerio de Defensa ruso, llegó a Burkina Faso muy ligado a Traoré. En noviembre del 2023 aterrizaron en Ouagadougou, la capital, los primeros militares rusos confirmados como instructores y a principios del 2024 Rusia abrió una embajada en esa ciudad. Según el documental sobre la guerra secreta de Wagner en África, los contratistas han adquirido derechos mineros en Burkina Faso y colaboran con la Junta de Seguridad, Inteligencia y Entrenamiento Militar. El esquema es siempre el mismo: seguridad a cambio del acceso a los recursos. Un esquema que, sin embargo, no ha detenido la violencia. Para nada, Mariani. A pesar de la presencia rusa, los ataques no han parado. Los datos del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo muestran que solo en noviembre del 2024, Burkina Faso registró 43 ataques con al menos 286 víctimas mortales. Africa Corps no ha podido, o más bien no ha querido, frenar el avance del JNIM. Y como siempre, quien termina pagando el precio de todo esto es la población civil. ¿Cuál es entonces la situación humanitaria? Es una crisis que las Naciones Unidas califica como una de las más graves del continente y una de las más invisibles para el mundo. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, cerca de 6 millones de personas necesitarían asistencia humanitaria en 2025, es decir, menos de la cuarta parte de toda la población. Y de esas 6 millones de personas, el 55% de ellos son niños. El conflicto ha desplazado internamente a más de 2 millones de personas, según ACNUR. Cerca de 5.000 escuelas han cerrado por inseguridad, dejando a más de 800.000 niños sin acceso a la educación, y el 60% de las zonas afectadas son inaccesibles para las organizaciones humanitarias. Una crisis que el Consejo Noruego por los Refugiados calificó como una de las más olvidadas del mundo, con una financiación que en el 2024 apenas cubrió el 45% de lo que necesitaba. Y a eso hay que sumarle un colapso de derechos fundamentales. Amnistía Internacional documentó en 2024 detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y jueces acusados de conspirar contra el Estado. Incluso hubo desapariciones forzadas. La Junta congeló los bienes de más de un centenar de opositores en el exilio y el espacio para la sociedad civil se ha cerrado casi por completo. Sergio, antes de cerrar, ¿qué nos deja el caso de Burkina Faso como lección más amplia? Bueno, Mariani, principalmente nos da una imagen muy clara de cómo funcionan los conflictos en el siglo XXI. La combinación de recursos naturales disputados, vacíos del Estado, insurgencia yihadista y rivalidades geopolíticas crea una espiral muy difícil de romper. Burkina Faso es un país rico en oro que no ha podido convertir esa riqueza en bienestar para su propia gente, que queda atrapada entre la presencia de Africa Corps, la amenaza constante de los grupos armados y una comunidad internacional que mira hacia otro lado. Y lo más importante, ni la salida de Francia trajo la paz ni la llegada de Wagner ha frenado el yihadismo. Lo que queda claro es que mientras se juegan esas partidas geopolíticas, son millones de civiles que en su mayoría son niños y familias desplazadas quienes pagan el costo de un conflicto que el mundo apenas conoce. Gracias, Sergio, por este análisis y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto fue Panorama Global. Nos vemos en la próxima emisión.